Listo. Entonces, como les decía, esta función es par. Dicen que si f es par, siempre se cumple, que este límite se cumple. Eh, yo quiero demostrar que es falso. Entonces lo que hago es, voy a un contraejemplo, escribo esta función, dibujé una función que es par y puedo ver, por ejemplo, de que el límite, digamos que este valor es 1 y este valor es 2. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2, es decir, x ven que se está acercando a 2, entonces cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, entonces tengo que fijarme a qué valor está tendiendo f de x. La función, ya saben que para ver f de x tengo que fijarme en el eje y, entonces f de x está tendiendo al valor de 1. Pero, en cambio acá, el límite cuando tiende a x a menos 2, pero por la izquierda, entonces esto es igual. Si se dan cuenta, desde la izquierda, no me interesa, cuando estoy hablando de límites, no me interesa cuánto vale la función en ese punto, sino cuánto valen los valores cercanos a ese punto. Entonces veo que aquí los cercanos por la izquierda valen 2. Entonces no son iguales. Entonces acabo de encontrar un contraejemplo, por lo tanto esto de aquí es falso. Sí sería verdadero, por ejemplo, debido a que es par, que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x, es decir, por acá, como es par, es idéntico al límite cuando tiende a menos 2, pero por la derecha. Entonces, eso sí sería verdadero. ¿Ya? Entonces, dejen buscar otro. A ver, déjenme explicarles algo aquí, que ya lo vamos a ver igual. Entonces, les dicen que si el límite cuando x tiende a df de x igual a L, es decir, existe, cuando L tiende a los reales, te dicen, entonces se cumple que el límite, una de las propiedades del límite que vamos a ver, que la raíz enésima de, o sea, en vez de f de x, si es la raíz enésima de f de x, va a ser igual a la raíz enésima de L. ¿Verdadero o falso? Ya, esto de aquí vamos a ver que es falso. O sea, sí se cumple, pero necesitamos que poner una restricción. Falta aquí una restricción. Tiene que ser de que esta raíz exista. Y esta raíz no existe cuando n es par y L es menor que 0. Obviamente no me dan esta restricción. Esto quiere decir que yo puedo decir que, bueno, L es negativo y n es par. Entonces, en ese caso, esto no existe. Por lo tanto, es falso. Entonces, tendría que haber dicho que si n era par, L tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces, será falso. Voy a poner otro, que es muy interesante. Déjenme a borrar. Tengo que f es continua en A sí, solo sí, f de A existe. Entonces me dicen esto de aquí, ¿verdadero o falso? A ver, entonces aquí tenemos que darnos cuenta de algo que ya hemos visto. Primero, que es un sí, solo sí. Es decir, es una bicondicional. Es decir, para que esto sea verdadero, debe de ser verdadero que f es continua entonces
Eso es básicamente la condicional. F de A existe. Y tiene que cumplirse también que si F de A existe, entonces F de A, claro, F es continuo. En X igual a. Entonces tiene que cumplirse estas dos, porque no olvides que no olvidemos que esto es una bicondicional, entonces tiene que cumplirse el entonces en ambos lados. Ahora, este, si F es continua, entonces en XA, entonces F de A, no, entonces este es verdadero. Para que F sea continua, F de A, o sea, si F es continua, entonces en X igual a, entonces F de A existe. Pero esta es falsa. Si F de A existe, entonces F es continua en X igual a. Eso es falso porque son varias propiedades que tienen que cumplir para que sea continua. Yo les puedo poner un contraejemplo. Les doy esta función que yo les digo que así. Aquí es A. Y entonces yo digo que A, que en A vale este valor, 3. Y la función continúa así. Entonces les doy esta función. Esta función claramente no es continua porque tiene un hueco aquí. Pero f de a sí está definido. F de a está definido y es igual a 3. Entonces esto es falso porque este existe, es verdadero, pero f no es continuo, es falso. Entonces esto es falso. ¿Ok? Por lo tanto, esto es falso porque no cumple la bicondicional. Ya. Entonces eso es lo que le quería decir. Este de aquí es falso. Listo. Entonces voy a buscar si hay otro ejercicio más que podemos resolver que tenga bastantes errores. Ese de ahí tenía error de 100%. Todos habían puesto verdadero, pero ya espero que esté claro que es falso. No es falso. Esta si es verdadero, si f es continua, entonces f de a debe existir. Pero si f de a existe, no es condición para que f sea continua en a. Tiene que ser que el límite, ya vamos a ver, que el límite de f de a, el límite de f de a sea igual a la función a la definición de f en a. Entonces, déjenme ver. Si hay una derivada de signo, pero eso no. Un ratito, déjenme ver que quería hacer algo. Ya, déjenme ver. Ya, vamos a ver. Ya, miren, aquí les dijeron algo que ustedes asumieron que era verdadero. Les dicen si el límite de f de x igual a 2. Te dicen que eso es igual a 2. O sea, cuando va por la izquierda es igual a 2. Y cuando va por la derecha es igual a -1. Entonces te pregunta, te dice el límite de
el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 2 o el límite de cuando x tiende a 2 de f de x es igual a menos 1. ¿Verdadero o falso? Ya, esto de aquí es algo muy importante que debemos saber, que el límite es único. Límite debe ser único. Entonces, debido a que el límite es único, cuando tenemos esto, de que por la izquierda tiende un valor y por la derecha tiende a otro, eso quiere decir que esto, el límite no existe. Esto es falso. Entonces, cuando no son iguales, realmente quiere decir que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, no existe. Entonces, no esto de aquí. Ya. Listo. Entonces, esa sería la retroalimentación. Vamos a mejor empezar a clases porque igual bastante teórico. Vamos a aclarar todas las dudas igualmente. Entonces, déjenme compartir un ratito el libro, porque básicamente lo mejor que podemos hacer ahorita es hacer el libro para la clase. Déjenme compartir. Entonces, este libro ya debieron haberlo leído. Espero que lo hayan leído y así según vamos avanzando, si tienen alguna duda me la pregunten para poder aclararla. Entonces, vamos a ver introducción al cálculo, empezando por el límite. Lo que es el límite. Si vale bien. Ya. Entonces, vamos a ver qué es el límite. Vamos a entender qué es el límite. Entonces, la teoría del límite es importante para el cálculo. Para el cálculo es muy importante lo que se llamamos como límite. Vamos a ver cómo calcular y cuándo definir cuándo existe un límite. Entonces, miren, vamos a ver esta función. Vamos a empezar viendo esta función que me dicen que es f de x es igual a x al cuadrado menos 7x más 12. 3 menos x. Entonces, el límite de una función, por ejemplo, en este caso, recordemos que esta función no está definida en r igual 3. ¿Se acuerdan que cuando tenemos un denominador, nosotros decimos que ese denominador no puede ser 0? Entonces, x no puede ser 3. Entonces, esta función no está definida en 3. No tiene su valor para 3. Para el resto de valores sí tiene. Y queremos saber qué pasa esa función en los alrededores de 3. Como les dije, cuando hablamos de límite, no nos importa el valor en la función en ese punto, sino en los alrededores de ese punto. Vemos que en 3, algo que también podemos saber es que cuando que evaluamos en 3, vemos que nos va a quedar 0 abajo y 0 arriba. Eso es lo que se conoce como indeterminación. Y esa indeterminación me dice que en este punto el límite puede ser un valor que no sabemos cuál es o puede ser una asíntota vertical. En cambio, si nos quedara un número arriba, 8 y abajo 0, entonces esto de ley es una asíntota vertical, por ejemplo. Pero debido a que me queda 0 sobre 0, quiere decir que esto de aquí es un valor indeterminado cuyo límite lo podemos descubrir. Entonces, empezamos viendo el límite, como les dije, no importa el valor de x igual a 3, sino los alrededores. Entonces vamos viendo los valores de x cercanos a 3. ¿Qué pasa con f de x? Entonces vamos a tomar valores muy cercanos, empezando de 2.9 y etcétera, vamos acercándonos a 3 por izquierda, o sea, los menores que 3, y por derecha, los mayores que 3. Y vemos que los valores, de hecho, sí tienden a un valor. Este tiende a 1 y este tiende a 1. Entonces notamos que la función se va acercando a 1. Por lo tanto, entonces podemos tener una idea de lo que es el límite. Lo que es el límite. Entonces, para interpretar qué es lo que está pasando, podemos notar que cuando tenemos esta indeterminación, podemos ver que podemos removerla. A veces podemos removerla, mejor dicho, 0,0. Lo que queremos es remover esa indeterminación. Lo que me hace la indeterminación es el 3 menos x. Entonces yo quiero tratar de remover ese 3 menos x. Entonces, por ejemplo, simplificando arriba,
veo que sí se puede remover. Bueno, simplificando, factorizando arriba, veo que sí se puede remover. Entonces lo remuevo, simplificando, y me queda que f de x es de hecho igual a una recta, pero x no puede ser 3. Como ya vimos, x en 3 no tiene su valor definido. X nunca va a estar definida, la función de hecho, la función no va a estar definida en 3. Por lo tanto, su gráfica va a ser igual a una línea recta para todos los valores de x que no son 3. Y en 3 hay un hueco, se puede decir un agujero. Entonces, f de 3 no está definido. F de 3 no existe. Pero podemos ver que según nosotros nos vamos acercando a 3, f de x, o sea, la función, se va acercando a un valor, que en este caso es 1. En este caso también por izquierda y por derecha. Entonces, eso es, si existe ese valor, en el cual cuando yo me voy acercando a un punto, por izquierda y por derecha, ese se llama el límite. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongo que L es un número real, en este caso L es 1, y f de x, ya saben que f de x, me fijo los valores en y, f de x tiende a ese valor 1. Cuando x tiende a un valor c, en este caso c es 3. O sea, x está tendiendo a 3, pero f de x está tendiendo a 1. Entonces, ese es más que eso es como una, obviamente no es definición, sino es como una intuición de lo que es el límite. Que cuando x se tiende a un valor c, f de x tiende a un valor L, se acerca a un valor L. Entonces ese es el enfoque intuitivo del límite. Si f de x puede acercarse arbitrariamente al número L, es decir, se acerca a L, a este puntito, al tomar valores de x suficientes cercanos a C, pero diferentes de C, es decir, no, recordemos como les dije que no estoy hablando de valores justo en C, sino cercanos a C, por la izquierda y por derecha, entonces el límite el límite de f de x cuando x tiende a C es igual a L, a este valorcito que está aquí. En este caso es 1. Entonces es básicamente lo que me quiere Profesor, decir. y si hay 2 puntos, Como 2 puntos, o sea, y digamos, si hay un segundo punto, cuando se quiere calcular el límite de 3, si hay una segunda recta por arriba. bueno, primero estamos hablando de funciones, así que no es que va a haber una segunda recta. Lo que sí puede haber es como tú dices, a 3, por ejemplo, yo digo 3, voy por aquí, por la izquierda, y digamos aquí es 1. Por la derecha, voy por acá, digamos aquí es 2. Entonces, como, aquí sí es lo que tú dices. Entonces, esto sí puede darse que el límite por la izquierda sí existe. O sea, cuando voy por la izquierda, la función está tendiendo a 1. Y cuando voy por la derecha, la función está tendiendo a 2. Pero el problema es que son diferentes. Y en este caso, el límite como tal, el límite cuando x tiende a 3, no existe. No existe. Allá no existe límite. Ajá, tiene que tender, los dos tienen que ser iguales, como en esta que está aquí. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer la anotación. Este x, esta rayita significa tiende. Rayita tiende con c menos, quiere decir tiende por el lado izquierdo. Menores que c, mejor dicho. Lado izquierdo. C más quiere decir que tienden por el lado derecho, mayores que C. Y X tiende a C quiere decir que tiende por ambos lados. Entonces, si podemos abreviar, pues no, se abrevia de hecho la palabra límite con lim. Entonces, todo lo que dijimos ahorita se describe como esto. Esto quiere decir que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Así se lee esto que está aquí. X tiende a c, x se acerca a c y f de x se acerca a L. Entonces, este de aquí es un enfoque instintivo, no es definición como tal. La definición es mucho más formal, con valores ahí medio raros que ya lo van a ver cuando estén dentro, que es el epsilon delta.
pero por ahora solo vamos a ver el enfoque intuitivo. Lo importante es que entiendan eso que se van acercando. Entonces, también, como les dije, estos son los límites laterales por izquierda, por valores menores que C, y por derecha, mayores que C. Entonces, para que exista el límite, ambos tienen que existir y tienen que ser iguales los dos, para que exista el límite. Si son diferentes, entonces no existe. De hecho, aquí está escrito la existencia y la unicidad del límite. La existencia se da cuando toma valores por la izquierda o por la derecha son iguales, ya que debe ser único. Entonces, el límite existe cuando son únicos, como les dije ahorita. Entonces, por ejemplo, me dicen aquí, tengo esta función y me piden determinar el límite de cuando x tiende a 1. Entonces, cuando x tiende a 1, por ejemplo, en este caso, como es una función polinomial cualquiera, no tiene ninguna restricción rara en el dominio. Entonces está definida para todo x. Entonces, si yo quiero saber el límite, pues simplemente lo puedo evaluar. Evalúo el 1 aquí. Claro, como la función está bien definida, si yo la grafico, voy a ver que está definida para todos los puntos, incluyendo el 1. En el 1 pueden ver que está 5. Esto de aquí no sé cómo sería la gráfica. Ah, es una cuadrática, entonces sería algo así. No estoy bien seguro. Entonces lo que pueden ver es que por la izquierda y por la derecha se acerca al mismo valor. Ya que no tiene ningún hueco, ningún salto. Es que parece una parábola. Entonces, por ejemplo. Y como son iguales por ambos lados, el límite existe. El límite existe. Entonces no hay nada raro aquí. Cuando no hay ninguna restricción de dominio, el límite simplemente sí existe y sería el evaluado en ese punto. Entonces puedes ver cómo sería esto gráficamente, graficando esta parábola. La gráfica de esta parábola es de esta manera. Entonces, completas cuadrados es la mejor forma de graficar la parábola, completando cuadrados y moviendo a la izquierda y arriba. Entonces a la izquierda y arriba. Y en este caso, como vimos, el límite cuando x tiende a 1, que aquí está, es igual a 5. Tanto por izquierda se acerca a 5 y por derecha también. Entonces, por ejemplo, veamos aquí esta gráfica. Debido a que, ahora, si se dan cuenta, ¿cómo puede ser lo único eso que vimos de acá? Acá que vimos que esto de aquí, que por un lado tiende a un lado y por el otro lado tiende al otro, es por que hay un salto raro. O sea, es la única manera de que exista eso. Por lo tanto, mientras no haya esos saltos, entonces el límite va a existir y va a ser igual. Entonces, por ejemplo, en esta función no existe discontinuidad, no existe esos saltos en los cuales el límite sean diferentes por izquierda y por derecha. Entonces todos los límites van a existir en todos los puntos. Y si me piden hallar este límite, yo lo veo en la gráfica. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, es decir, voy por acá acercándome a menos 1. ¿Cuánto tiende f de x? Pero bueno, f de x es constante, es igual a 1. Entonces esto va a ser 1. Cuando yo me acerco a f de x, cuando yo me acerco a menos 1, ¿qué digo? La función se acerca a 1, se puede decir, porque de hecho es 1, pero se puede decir que se acerca a 1. Y en cambio, cuando yo tiendo a 3 medios, que sería por aquí, si mal no me equivoco, en este caso me están diciendo, no me están diciendo izquierda o derecha. Si no me dicen eso, me dicen, obviamente tiene que ser que exista por ambos sentidos. Y si existe, se dan cuenta que, como les digo, no hay ese salto medio raro que podría hacer que no exista límite. Entonces, por izquierda y por derecha tiende al mismo número, que en este caso sería menos 3 medios, igualmente. Entonces, aquí está el 1. Aquí está con menos 3 medios, como les dije.
Y el valor sería simplemente la suma de ambos límites, la resta de ambos límites, mejor dicho, que te queda que es 5 medio. Entonces, cuando un límite no existe, como les dije, cuando existe ese tipo de salto, esa discontinuidad. Por ejemplo, si tú quieres sacar el límite aquí en cada entero, por ejemplo aquí 2, ¿qué puedes ver? Puedes ver que cuando te acercas a 2 por la izquierda, ves que la función vale 1. Bueno, se acerca a 1. Pero cuando te acercas a 2 por la derecha, la función vale 2 en cambio. Entonces, por ejemplo, aquí el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, es igual a 1. Y el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, es igual a 2. Entonces, como no son iguales, el límite, cuando x tiende a 2, de f de x, no existe. Entonces, solo no existe cuando están estos saltos aquí que hacen que ambos límites por izquierda y por derecha sean diferentes. ¿Ya? No olviden, pregunten si tienen alguna duda. Pregunten. Si no, entonces puedo continuar. Como les dije, no existe, eso pasa en todos los enteros ahorita, ya que en todos los enteros se da que existe ese salto. Por lo tanto, en todos los enteros no existe límite. Entonces, no existe límite para cada número entero. Entonces, vamos a ver ahorita cómo sacar algunos límites de algunas funciones conocidas. De algunas funciones conocidas. Por ejemplo, empezamos con la función constante. Cuando la f de x es constante, el límite, es que lo que hemos visto, cuando f de x es constante, entonces para cualquier valor de c que yo estoy acercándome, siempre va a ser ese valor constante, porque f siempre va a valer ese valor. Entonces, para cualquier función constante, f de x igual a b, el límite para cualquier punto siempre va a ser igual a 3, a b, en este caso. Aquí 3 y acá menos 2, para cualquier c. ¿Ya? Entonces, Entonces, eh, ese es el primer caso. Para en cambio la función identidad, tenemos que el límite, cuando tiende un número c, va a ser igual a c, el valor de c, el valor evaluado en la función. También existe, como les dije, porque no hay ningún salto, entonces siempre va a ser igual por izquierda y por derecha. Y va a ser igual a c. Entonces, ¿qué más propiedades importantes podemos tener? Podemos tener que el límite de una función multiplicada por una constante. Es decir, si yo quiero sacar un límite de una k por una función, yo puedo hacer lo que se dice sacar la k y sacar el límite de la función nomás. Entonces, eso es una propiedad. Eso es una propiedad que podemos hacer y nos puede servir para, para, para sacar los límites. Entonces, aparte, si tenemos o queremos sacar el límite de una suma de funciones, entonces eso va a ser igual al límite de la primera función en ese valor más el límite de la segunda función en ese mismo valor. O sea, se puede separar las sumas, muy útil. Resta también se puede hacer lo mismo. Si quiero sacar un límite de una resta de funciones, en producto también, el límite del primero por el límite del segundo. Pero, no, en potencia, en división también puedo, pero solo va a existir si el límite del denominador no es 0. Si el límite del denominador es 0, entonces no, no puedo obtener ese límite. No puedo hacer esto. Ya saben, como hemos visto siempre, que no puedo tener divisiones para 0. No puedo tener divisiones para 0, como hemos visto. Y por lo tanto, no puedo tener divisiones para 0, entonces no existiría en ese límite. Ahora, si queremos sacar en cambio el límite, cuando x tiende a ser de una potencia de f de x a la n, lo que puedo hacer es sacar la potencia fuera del límite y sacar primero el límite de la función. También se puede. Y en radicales también se puede,
Pero como les dije, siempre que ese valorcito que saques, el límite de cuando x tiende a c de f de x, sea positivo cuando n es par. Sea positivo cuando n es par. Entonces, si n es par, cuando n es par, y cuando esto es positivo y n es par, entonces sí exista. Y si n es impar, entonces sí no hay ninguna restricción. Entonces, todo eso lo puedo hacer para sacar límites más complejos. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero sacar esto. Me dicen que el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 menos x es a, y f de x es igual al logaritmo de x de 9. Entonces me piden determinar el valor de f de a. Aquí, ¿cómo sacamos este valor de límite? Ya vimos que podemos sacar esta resta, distribuirla, como así decirlo, el límite distribuirlo, mejor dicho, para los dos. Me va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de 2, menos el límite cuando x tiende a menos 1 de x. Entonces esto de aquí es de la constante. Ya sabemos que el límite de una función constante, para cualquier punto, siempre va a ser el valor que está aquí, 2. En cambio, si esta de aquí es la lineal, ¿se acuerdan que también la identidad? Cuando x tiende a menos 1, entonces aquí simplemente es igual a menos 1. Entonces aquí saca que es 3. Y ahí puedes sacar que a es 3. Y ahí simplemente reemplazas aquí. En a, reemplazas aquí a. Y ya tienes la respuesta que es 2, usando logaritmos. Entonces acá, por ejemplo, te dicen que estos límites existen, que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 4 y cuando el límite de x tiende a 1 de g de x es 2, te piden calcular lo siguiente, que cuando x tiende a 1 de f de x, de esta resta, bueno, esta división y esta de aquí. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Puedes aplicar las propiedades que ya hemos visto, que el límite de esta división, entonces saca el límite arriba y el límite abajo y lo divides. Y de esta resta sacas el límite de uno menos el límite del otro. Y aquí la suma también. Y luego, como ya tienes esto lo puedes sacar, que es 1. Esto también lo puedes sacar, que es 1. Y esto sería, ya lo tienes, que es 2. Entonces te queda 1. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por favor, el micrófono. Por favor, apagar el micrófono por si acaso que no. Entonces, continuando. Aquí también puedo hacer esto. En el cual yo digo que de división, arriba y abajo. Y la raíz. Acá con el signo, básicamente lo que puedo hacer es, bueno, me están diciendo que el límite está dentro. Entonces el límite aquí también es resta, luego la división y luego evalúo y ya está. Entonces estos casos son bastante sencillos de cómo usar el límite. Ahora, entonces esos son los casos en los cuales el límite es fácil de obtener cuando lo puedes evaluar básicamente en la función y no tiene nada raro. Entonces ahora vamos a tratar el límite a buscar el límite cuando existen las llamadas indeterminaciones que vimos. Entonces, para poder sacarlas necesitamos tener conocimiento en cálculos algebraicos, que ya hemos visto, productos notables, etcétera, para deshacernos de la indeterminación. Cuando nosotros nos deshacemos de la indeterminación, entonces podemos ver el valor del límite cuando tiene a un punto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me dicen que quiere sacar el límite cuando x tiende a 4 de esta función. Entonces, no se olviden que esto es igual, si yo quisiera sacar el límite, podría hacer las separaciones o simplemente evaluar qué pasa si yo evalúo x igual a 4. Pasa que yo me voy a tener 29 menos 4 menos 5 sobre x 5, 4, a ver, 4 menos 4. Esto es igual a
al límite cuando x tiende a 4, esto me queda raíz de 25, que es 5, menos 5 sobre 4 menos 4, es decir, el límite cuando x tiende, esto es igual, mejor dicho, aquí no tengo que poner límite, a 0 sobre 0. Entonces aquí esto es lo que se llama la indeterminación, cuando yo tengo 0 sobre 0. Cuando yo tengo 0 sobre 0, quiere decir que yo no sé, no tengo forma de obtener el límite simplemente evaluando. Pero puede ser que ese límite sea un valor, como puede ser que sea ese límite o una asíntota vertical. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo lo que hago es tratar de deshacerme, mi objetivo es deshacerme de esta indeterminación. Esta indeterminación trato de simplificarla de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que hago es evaluar. No, lo que hago es evaluar. Lo que trato de hacer es, recordando los radicales, recordando la diferencia de cuadrados, a menos b por a más b, es igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, esto de aquí voy a usar para deshacerme de las radicales. Recordemos que esto es básicamente lo que hacemos en racionalización, más o menos. Entonces, quiero deshacerme de este radical. Lo que hago es multiplicarlo por aquí como aquí es menos, entonces por más, para que aquí me quede, al multiplicar, me quede el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces hago el producto. El primero al cuadrado se simplifica las raíces, menos el segundo al cuadrado sería 5 al cuadrado, 25. Y abajo simplemente se simplifica el x menos 4, se multiplica el x menos 4 por el denominador de acá. Entonces, al hacer este producto te queda esto. Y simplificas el numerador y te queda 4 menos x sobre x menos 4 raíz de 29 menos x más 9 más 5. Entonces aquí ya te das cuenta que se parece este con este para poder simplificarlo. Se parecen. Entonces yo lo que haré primero es transformar desde aquí como idéntico al que está aquí abajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo puedo multiplicar aquí por menos 1. Lo que hacen aquí es multiplicar por menos 1, dos veces para que no varíe. Entonces, uno de los menos 1 lo sacas afuera del límite, como ya se acuerdan si podemos hacerlo. Y el otro menos 1 lo multiplicas con este valor. Entonces te va a quedar x menos 4 cuando multiplicas el menos 1. Y el otro menos 1 te queda aquí el signo. Entonces aquí simplificas el x menos 4 con el x menos 4. De esa manera tú te deshaces de la indeterminación, del valor que te daba la indeterminación. Una vez que haces eso, tú ya puedes simplemente evaluar x igual 4 aquí. Entonces este límite va a ser igual, si yo evalúo x igual 4, me va a quedar 29 menos 4, raíz de 25. Entonces raíz de 25 es 5. Entonces me va a quedar menos. Aquí te queda solo 1. Este también te queda solo 1. Te queda raíz de 25, 5, más 5, que es igual a menos 1 sobre raíz de 10. Entonces, esta es la forma de resolver cuando tienes indeterminaciones. Cuando tienes indeterminaciones, tú tratas de deshacerte de las indeterminaciones usando productos notables, dependiendo de si sean radicales o si tengas que factorizar, por ejemplo. Ya, pregunte si tiene alguna duda, por favor. Entonces, ahí me deshice de la indeterminación. Entonces, por ejemplo, voy a acá obtener lo mismo. ¿Cómo lo obtengo? Pues, tengo que factorizar. Aquí si se dan cuenta, aquí no es 41, es 2. X tiende a 2. Si yo reemplazo aquí igual 2, me va a quedar 0 sobre 0, es decir, una indeterminación. Cuando me queda 0 sobre 0, quiere decir que este valor está indeterminado, el límite, y lo puedo obtener simplificando la indeterminación, que en este caso es el x menos 2, que me produce la indeterminación. Entonces, descompongo en factores, el numerador me va a quedar que va a ser igual a x menos 2 al cuadrado por x más 3. Sí, dime, Daniel. Profe, una pregunta. O sea que siempre hay que contar el valor determinante, o solo hay que simplificarlo para que nos den diferentes valores de cero.
O sea, sí hay que simplificarlo para que no dé cero, correcto. O sea, si está este valor que es en este caso sería x menos 2. O sea, si esto me da cero, quiere decir que hay un factor que x menos 2. Está ahí, que hace que todo esto me haga cero. Entonces mi objetivo es obtenerlo aquí abajo, obtenerlo aquí arriba y simplificarlo. Para que así se vaya este 0 sobre 0 y me quede ya un valor de límite como tal. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues divido, recuerden división, puedo usar división sintética, por ejemplo, que les facilita bastante. Para dividir este para x menos 2, y de ahí lo deben hacer 2 veces, de hecho, porque les va a quedar que es igual a x menos 2 al cuadrado por x más 3. Y abajo les va a quedar que es x menos 2 al cuadrado por x menos 6. Entonces, aquí pueden simplificar. Y les queda que es igual a x más 3 sobre x menos 6. X más 3 sobre x menos 6. Después de simplificar esto. Y aquí, cuando ya simplificas la indeterminación, ya no hay motivos para que tú reemplazando 2 te quede 0. Entonces tú puedes obtener el límite simplemente reemplazando 2. Te va a quedar 2 más 3, 2 menos 6, 5 menos 4. ¿Ya? Entonces eso es lo que se conoce como calcular el límite cuando hay indeterminación. Entonces lo que tienes que hacer es deshacerte de esa indeterminación para que no te quede 0 sobre 0, de alguna manera. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Entonces continuamos. Así también, como les dije, puedo obtener asíntotas. Entonces asíntotas es cuando en vez de quedarte esta indeterminación, te queda infinito. O sea, te queda 8 sobre, lo que les dije que era 8 sobre 0. En este caso no hay indeterminación, sino esto de aquí es infinito. Bueno, valor absoluto infinito, digamos. No, este aquí, este valor absoluto. Esto aquí te queda infinito, mejor dicho. Entonces, cuando te queda esto, hay indeterminación, entonces tú puedes obtener el límite haciendo estos cálculos. Pero si tuvieras un 0 abajo y arriba no, entonces esto es infinito. Entonces ahí te queda lo que se conoce como asíntota. Entonces aquí tienes el por qué, cómo se ocurren asíntotas verticales. Por ejemplo, cuando en la recta x igual c, o sea, mejor dicho, tienes x igual c es una asíntota vertical de la función f, si se cumple lo siguiente, se cumple que cuando vas por la izquierda, te queda más o menos infinito, y en cambio si vas por la derecha, te queda más o menos infinito. ¿Ya? Es horizontal, en cambio, si cuando x tiende al infinito, al menos infinito o al más infinito, se cumple que f de x, la función como tal, tiende a un valor c. F de x tiene un valor c. Recuerden que eso es lo que básicamente necesita para que sea horizontal. Asíntota horizontal, que cuando f de x tiende al infinito, te queda aquí c. Tiende a un valor c. Y aquí también. Entonces, más infinito, menos infinito. En cambio, es una oblicua cuando se cumple que el límite de x tiende al infinito sobre f de x sobre x, te queda la pendiente. Y el límite cuando x tiende al más infinito de f de x menos m de x es igual a b. Cuando te queda estos límites existen y son estos, entonces es asintótico a una recta oblicua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo obtener las asíntotas? Miren este valor de aquí. Como les dije, tienen que sacar este límite y ver si va a un valor, si hay una indeterminación o si se va hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es evaluar los laterales. Entonces, aquí lo que hacen es evaluar los laterales y recordemos que los límites se pueden distribuir. Por eso, básicamente, tú puedes simplemente reemplazar aquí, mejor dicho. Tú reemplazas más 2 y te llegas directamente acá. Entonces, este límite te queda en sí. Entonces reemplazas al final el 2 aquí, este límite es igual a 2 al cuadrado, este de acá es igual a menos 2, este es igual a 6. Pero lo que importa es que, bueno, que el numerador te queda 8
entonces va a ser positivo, pero el denominador te queda que vas, como te vas acercando por la derecha, son los mayores que 2, entonces 2 más menos 2, esto de aquí es positivo, 0 más, mejor dicho, o sea, se acercan del 0 por la derecha, positivos, y tú haces hacer esta división, ves que te queda más infinito. Entonces con eso tú sabes que en más 2 hay una, en 2 hay una asíntota, mejor dicho, vertical. No te quedó el 0 sobre 0, sino te quedó un valor sobre 0. Eso es asintótico, eso es una asíntota. En x igual 2, tú tienes una asíntota que cuando se acerca por 2 de la derecha, se va hasta el más infinito. Así. En cambio, si queremos ver qué pasa cuando te acercas por 2 por la izquierda, entonces reemplazas por 2 por la izquierda, te queda de nuevo, como les dije, es básicamente evaluar. Esto de aquí sería 2 al cuadrado menos 2 más 6 sobre, aquí en cambio de ser de los de la izquierda, derecha por 2, ahora son que venden por la izquierda por 2. Entonces esta resta, estos van a ser los menores que 2 y por lo tanto hacer esta resta te van a quedar menores que 0, o sea, por la izquierda de 0. Entonces al hacer esta división te va a quedar infinito de nuevo, pero porque aquí es negativo, te va a quedar menos infinito. Es decir, que si tú te vas acercando hacia 2 por la izquierda, la función se va hacia menos infinito. Entonces así te das una idea de cómo obtener las asíntotas verticales de una función. El límite no existe. Y aquí estaría la gráfica de esa función. Como pueden ver, hay una asíntota vertical en x igual 2. Entonces vamos haciendo estos ejercicios que son, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los valores que te hacen la indeterminación? Entonces cuando te hace el denominador 0 y el numerador 0. Esa es la indeterminación importante que podemos remover. Entonces, por ejemplo, aquí sería obviamente el valor de 3, porque 3 abajo te hace 0, 3 arriba también te hace 0. Aquí sería el valor de menos 5. Menos 5 abajo te hace 0 y aquí arriba te hace 0 también. Y acá es igual a 2. Porque 2 aquí abajo te hace 0 y aquí también. Entonces, por ejemplo, si ya que estamos aquí, si me pidieran hallar el límite, entonces si quisieran obtener, por ejemplo, la primera, el límite cuando x tiende a 3 de esto. Ya, ¿cuánto sería? ¿Cómo lo resuelvo? No me lo piden, pero yo lo quiero hacer. Porque primero yo veo que hay una indeterminación de 0,0. O sea, si yo evalúo 3 aquí, yo veo que aquí me queda 0 y abajo me queda 0 también. Esto quiere decir que si hay un límite, no es, o sea, puede ser que exista el límite, como puede ser que sea una asíntota. No te lo garantiza, pero como que puede que sí. Entonces, ¿cómo haces? Resuelves, pues tratas de remover la indeterminación arriba y abajo. ¿Cómo lo haces? Pues factorizas arriba, diferencias de cuadrados. Entonces aquí tú puedes ver que sí efectivamente se puede remover aquí y acá. Entonces la función te queda que es igual a x, esto te queda igual que es igual al límite cuando x tiende a 3 de x más 3 nomás. Y esto aquí sí lo puedes obtener fácilmente. Evalúas 3 aquí y ves que esto es igual a 6. Por ejemplo, ahí obtienes el límite cuando x tiende a 3. Si tú haces esta gráfica, de hecho te va a quedar que es esta recta. Por ejemplo, aquí 3. Pero en el punto igual a 3 hay un hueco, porque ahí no está determinado. No está determinado. Ya que no existe el valor en ese punto. Como les dije, en ese punto es 0 sobre 0 la función, por lo tanto no existe el valor, pero sí puedo obtener el límite. Como les dije también, el límite no importa el valor en ese punto, sino el valor de la función en puntos cercanos a ese. Entonces solo me interesan los cercanos. Y los cercanos sí se acercan a 3, no, a 6 que digo.
Entonces, si se acercan, entonces sí existe el límite. Entonces, les dejo para que practiquen, que hagan los demás, traten de hallar el límite cuando x tiende a 2 aquí, cuando x tiende a 5. Vamos a hacer este ejercicio aquí, que me dice que determine el valor numérico de los siguientes límites cuando x tiende a menos 2 de f de x, cuando x tiende a 2 de f de x y cuando x tiende a 3 de f de x. Entonces, vamos viendo los valores. Entonces, para el primero, ¿cómo sería? Por la derecha sería -1 y por la izquierda sería 2. Correcto. Por la derecha sería -1. En cambio, por la izquierda sería igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este límite no existe. Porque tienen que ser iguales. Cuando yo me acerco a -2 por la izquierda, la función vale... no, aquí es -2. La función vale 2. La función se acerca a 2, mejor dicho. Y si me acerco a -2 por la derecha, se acerca a -1 la función. Entonces este límite no existe. Ahora, este límite de acá, como les dije, solo puede ocurrir esto cuando tenga esta discontinuidad, que por la izquierda me acerco un valor y por la derecha me acerco otro valor. Cambio, miren acá, cuando x tiende a 2, a pesar de que podemos ver que la función no está definida en 2, es decir, f de 2 no existe, no hay, puedo ver que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de f de x, sí existe, ya que yo me voy acercando por la izquierda, la función se va acercando a 2. Entonces este es 2. No, que 2, 1 creo que es. Y cuando yo me voy acercando por la derecha, a 2, también la función se va acercando a 1. Y como estos dos son iguales, entonces el límite sí existe y es igual a 1. A pesar de que la función en ese punto no está definido, es decir, f de 2 no existe, no hay valor para f de 2, el límite sí existe. En ambos lados es igual y sí existe, y es igual a 1. Y finalmente en x igual a 3, Profesor, ¿sí? Dime. y si en este caso le ponemos un punto, digamos, por y igual a 3, cuando se quiere sacar el límite de 2, ¿ese punto cuenta o no? Si le pones un punto, por aquí dice, por ejemplo. Un punto en 3, sí. ¿Se lo contaría como límite o no? No, no, como les dije, el valor en f de 3 no me No, interesa. F de 3 puede ser aquí, no digo, en 2 digo, en el 2. f de 2 que digo, f El de 2. límite poder, si se pone un punto aparte de la gráfica, ese punto se le ignora. Para el límite sí, como les dije, el valor de la función definida en 2 no me interesa. No me interesa, sino los cercanos a 2 por izquierda y por derecha. El punto de f de 2 no me interesa. En este caso no está ni definido, no existe. O sea, no tiene valor f de 2. Puede ser, y puede ser cualquier valor, igual no importa, el límite sí existe y es igual a 1. ¿Ya? Entonces, para x igual a 3, que es este de acá, yo veo que por izquierda me acerco a -1, por derecha también me acerco a -1, entonces el límite sí existe y es -1. En este caso, f de 3 sí existe y también es -1. Si se dan cuenta, estas dos cosas, cuando estas dos son iguales, quiere decir que la función es continua. Y eso ya lo vamos a ver. Entonces, esta sería la respuesta de estos ejercicios. En este caso, como no existe ese valor, no sería continua porque hay un huequito ahí. Y acá peor, hay un salto. Entonces me piden que graficar esta gráfica y determine los valores numéricos de esto que está aquí. Entonces, ¿cómo grafico esta gráfica? Esto es bastante sencillo. X al cuadrado, la cuadrada técnica de graficación, que es cuadrado, le sumo 1, es decir, la subo 1. Se me queda, no, pero no quiero saber los menores que 0, que digo, sino solo los mayores que 0.
Y para mayores que 0 es desde menos 3, x menos 3, que sería también, tiene que ver la explicación. La x le bajo 3, o sea, desde por aquí. Entonces esa sería la gráfica de la función. No está bien hecha, no está perfecta, pero ya se entiende bastante bien. Entonces me piden determinar el valor numérico de cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces cuando x tiende a 0 por la izquierda, yo quiero ver el valor de f de x, es decir, el valor de y. ¿A dónde tiende? Yo veo que tiende a 0, el valor de f de y tiende a 1. ¿Sí o no? Entonces Sí. esto tiende 1. Por la derecha, en cambio, Tiende a 3. tiende a -3. menos 3. Menos 3. Tiende a menos 3. Y por lo tanto, esto no existe. Porque tienen que ser iguales. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, puedo sacar el límite de esto. Vamos a ver, por ejemplo, este límite no es tan difícil. No olviden que yo tengo propiedades que puedo seguir. O sea, obviamente, tengo que ver que al final esto me quede positivo, lo que esté aquí adentro, si no, no se podría, porque es raíz cuadrada. Entonces, lo primero que hago es meter la raíz, f de x al cubo, más 2gx, más 6 menos k al cubo. Entonces, esto se puede, siempre y cuando esto que esté aquí adentro, este límite, mejor dicho, sea positivo. Si no es positivo, entonces nomás me queda decir que no se puede. Esto de aquí me va a quedar, ¿me dicen qué? Ah, ya me dicen estos valores de f. Entonces me queda aquí, esto de aquí también lo puedo dividir en dos. Ya, entonces tengo esto. Y de aquí lo que hago, por ejemplo, voy a irme acá arriba mejor, no hay espacio. Entonces aquí abajo, esto es una constante, esto existe. Y como es una función constante, yo sé que este va a ser igual a 2k. Aquí arriba lo distribuyo por las sumas. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a de f de x al cubo más el límite cuando x tiende a de 2g de x más el límite cuando x tiende a de 6. De 6 menos k al cubo, pongámosle directamente. Entonces, este de aquí, yo puedo sacar el cubo afuera. Se va a ser el cubo del límite cuando x tiende a de f de x. Más, aquí yo puedo sacar este 2 también, 2 veces el límite cuando x tiende a. Propiedades que hemos visto de límites ahorita. Más este límite, como les dije, también es constante, ya que no hay x aquí. Entonces es constante, es una función constante. Es simplemente el valor de 6 menos k al cubo. Y este de acá es el denominador, ya sabemos que es 2k. Ahora, esto de aquí lo puedo sacar, ya me lo dicen de hecho. K. Entonces k al cubo. Este sería 2 por aquí. Esto es k menos 3. No me entra ahí tampoco. Vamos acá abajito. Tenemos k al cubo más 2k menos 3. Este límite ya lo sé, me lo dice aquí. Más 6k menos 6k al cubo. Ah, y me olvidé la raíz. Aquí es la raíz. Aquí es raíz. Aquí también sigue siendo raíz. También sigue siendo raíz. Y acá también seguirá siendo la raíz. Sobre 2k. Entonces aquí, este se va con este. 2k. Este más 2 menos 3 menos 6. Menos 6 se va con este de acá y te queda solo 2k arriba. Y abajo también te queda 2k. Por coincidencia, raíz de 1 igual a 1. Y el límite sí existe y es igual a 1. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto a ese ejercicio?
Listo, entonces no hay preguntas. Igual, solo sé las propiedades que ya hemos visto. Ya, continuamos. Entonces vamos a ver ahorita el concepto de continuidad. Continuidad. Entonces, ¿cuándo una función es continua y cómo puedo hacer que una función sea continua? Entonces, para que sea continua, por ejemplo, necesito que se cumpla dos cosas. Que el límite cuando de f de x, cuando x tiende a c, para que sea continua en un punto c, necesito que el límite cuando x tiende a c de f de x exista. Y aparte, la función en ese punto debe ser igual a ese límite. Entonces, por ejemplo, si el límite de f de x no existe, entonces ya yo de ahí ya sé que esto no tiene, no es continuo. Si aparte, si el límite sí existe, por ejemplo, en este caso ven que por izquierda y por derecha es lo mismo, entonces existe el límite, pero la función está evaluada en otro punto, en f de c va al otro punto, entonces yo sé también que no es continua. Pero en cambio, si el límite existe y en ese punto C la función está evaluada igual a ese límite, entonces la función es continua. Entonces yo tengo que tener dos cosas. Bueno, tres contando con el hecho de que existe. Entonces debe existir, debe existir una imagen para ese punto. Es decir, debe haber un f de c. Mejor dicho, debe existir un y del conjunto de llegada para f de c. Entonces debe existir. No debe ser un hueco así como les dije que aquí, que no existe para ese valor. Entonces sí debe existir. ¿Qué más debe cumplirse? Debe cumplirse que existe, debe cumplirse que el límite en ese punto XC existe, es decir, por izquierda y por derecha es igual, y debe cumplirse que la función f de c evaluada en ese punto es igual a ese límite, que sí ya vimos que existe. Entonces deben cumplirse las tres cosas para que sea continua en ese punto. Y si no se cumple una de ellas, entonces es discontinua en ese punto. Entonces también tenemos lo que se llama continuidad lateral, que es lo mismo, pero ya no es necesario que exista el límite, sino que solo el límite por la izquierda y que sea igual a ese valor. Y por eso sería por derecha, es decir, el límite por la derecha existe y es ese valor. Y por la izquierda, si el límite por la izquierda existe y es ese valor. Entonces, continuidad por intervalos. Si es continua en todos los puntos dentro del intervalo, entonces es abierto A, B. Pero si es continua en todos los intervalos y aparte es continua por la derecha en A, o sea, como se cumple esto, y por la izquierda en B, se cumple esto, entonces también es continua en intervalo cerrado, es decir, es continua incluyendo A e incluyendo a B. Ya. Entonces, por ejemplo, me piden saber si esta función es continua en x igual 2, entonces tengo que ver que se cumple lo que acabo de decir, que el límite, primero que el límite en x igual 2 existe. Entonces, bueno, el primero que f de 2 que sí está definido, que f de 2 está definido. Entonces pruebo, evalúo 2, que tendría que evaluar aquí. Entonces me quedaría f de 2 igual a 3. Entonces sí está definido. Luego calculo los límites. Tengo que calcular que los límites existen, los laterales izquierdo y derecho, derecho e izquierdo, que digo. Y si son iguales, entonces sí existe el límite, que por cierto es sigue siendo igual a 3. Aquí como no olviden que el derecho, como estoy hablando de los mayores que 2, entonces tengo que usar el que está aquí. Y los menores que 2 sería el que está acá, porque estoy trabajando con izquierda de 2 son los menores que 2. Entonces veo que efectivamente son iguales. 3 en ambos casos el límite tiende a 3. Y como el límite tiende a 3 y la función evaluada en 2 es también 3, entonces son iguales. Por lo tanto, si es continua en x igual 2. Entonces no sé si está la gráfica, no está la gráfica. La gráfica de esto, por ejemplo, sería algo así. Entonces, este x al cuadrado menos 1 es aquí.
Y 2x menos 1 sería 2x. Menos 1 sería aquí. Entonces la gráfica sería algo así. Entonces vemos que en 2 está definido 3. Por la derecha es por la parábola. Por eso usa la parábola. ¿Qué digo? Por la izquierda. La parábola tiende a 3. Por la izquierda, por la derecha, ¿qué digo? Tiende a 3 también. Entonces el límite existe y como la función está definida en ese punto y es igual a ese límite, entonces también es continua. Y lo puedo ver gráficamente que efectivamente es continua, no tiene ni un salto. Entonces, por ejemplo, también me pueden pedir que yo redefina esta regla. O sea, esta regla que está aquí, la cambie. No olviden que esta función está definida para todo x excepto el 1. O sea, para x igual 1 no está definido porque aquí me queda indeterminación. Entonces me pidan que yo redefina, es decir, diga que para f de 1 tiene un valor de tal manera que esto sea continuo. Entonces, como para saber cuál es ese valor, según la definición de continuidad, ese valor debe ser igual al límite cuando x tiende a 1. Entonces tenemos que hallar el límite. Aquí está. Para que f sea continua, se debe cumplir que el límite cuando x tiende a 1 de f de x debe ser igual a f de 1. Entonces lo que yo hago es reemplazar. Yo obtengo el límite, mejor dicho. Acordémonos que en este caso hay indeterminación. Entonces 0 sobre 0. Entonces lo que debo tratar es de factorizar ese término que me produce la indeterminación, que en este caso es menos 1, x calor. X menos 1. Se dan cuenta que aquí se puede simplificar haciendo esta es diferencia de cuadrados. Este menos, no sé por qué lo desaparece, pero sí debería estar aquí. Entonces, y al final después de simplificar, ya yo puedo evaluar porque ya se fue la indeterminación. Entonces yo simplemente evalúo x igual a 1 aquí. Me queda menos 2. Porque me queda 1 más 1, 2. Menos 2. Entonces, quiere decir que yo debo decir que este límite yo ya sé que es menos 2, si existe. Y entonces yo defino que en 1 la función vale menos 2. Por lo tanto, esta función ahora va a ser continua. Entonces, si yo grafico esta función, esta de aquí, me queda esta recta, pero con un hueco en 3. Claro, en f de 1 y en 1. Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo grafico esta función, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar esta que está aquí. Ya. Por ejemplo, miren, aquí, ¿qué puedo ver yo? Yo puedo ver que esta sería la función como tal. Entonces, básicamente lo que yo hago es parchar ese hueco. O sea, hay un límite, que ya vimos que es menos 2, y lo que hago es parcharlo aquí. O sea, yo digo, bueno, entonces yo digo que falta que f de 1 sea igual a 2. Entonces pongo ahí el parche, que es ese valorcito, y ya es continuo. Por eso la definición ahora es la función antigua, cuando x no es igual a 1, y en x igual a 1 vale 2. Bueno, menos 2 de hecho. Como les digo, aquí está mal. Y ahí la función es continua. Eso es lo que se llama como que hacer continua la función. Entonces, por ejemplo, recordemos lo que dijimos, para que sea continua en intervalo, tiene que ser continua en todos los puntos entre estos dos, y como es cerrado, también tiene que ser continua por la derecha en 1 y continua por la izquierda en 3. Lo mismo acá. Entonces vamos viendo, por ejemplo, para el primer intervalo, debido a que la función signo, recordemos que la función signo, lo mejor es, según yo, es graficar. Vemos que, por ejemplo, ya, entonces, por ejemplo, para entre 1 y 3, será aquí y acá. Yo vemos que efectivamente es continua en todos los puntos. No hay ningún salto. Puedo verlo gráficamente. Y puedo ver que efectivamente cuando yo me acerco hacia 1,
por la derecha me da el valor que está definido en f de 1. Y si me acerco al 3 por la izquierda, el límite me da también el valor que está definido en 3, ya que para todos estos valores f de x es igual a 1. O sea, siempre va a ser, siempre va a estar, van a quedarse en 1. Por lo tanto, sí se obtienen los límites. Pero en cambio, entre menos 1 y 1, sería acá, de acá para acá, yo veo que es discontinua, hay una discontinuidad aquí. Es discontinuo. Aquí están los límites laterales, como les dije, si se cumple. Entonces, para ver que se ha cerrado, debo obtener los límites laterales. Pero, por ejemplo, si quiero ver la continuidad entre menos 1 y 1, yo veo que aquí no se cumple, ya que aquí hay un hueco. En x igual 0 hay un salto, entonces no es continua en dicho valor. Sí, no es continuo en dicho valor, ya que como hay salto, entonces aquí el límite en 0 por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 1, entonces el límite en 0 no existe y ya con eso ya sé que no es continuo en ese punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me piden, también me pueden determinar saber la continuidad en tramos de esta función. O sea, esta función, si podemos verlo, no está definida en estos dos puntos, porque en esos dos puntos me hace 0 el denominador. Entonces no está definido en esos dos puntos, pero me dice que en el punto 1 vale menos 3 y en punto 2 vale 4. Entonces como que me los parcha y vamos viendo si efectivamente sí los vuelve continua o no. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, allá, entonces, f de x va a ser continua en todos los intervalos, excepto el 1 y el 2. Por eso dicen que es continua desde menos infinito hasta 1, de 1 a 2 y de 2 hasta infinito. Entonces vamos a ver si es continua en estos puntos. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues debemos hallar límites y debemos hallar si el límite en estos dos puntos y de ver si el límite de estos dos puntos es igual al valor que definieron. Ya recuerden que esa es la definición de función de continuidad en ese punto. Entonces, ¿cómo obtengo el límite en estos dos puntos? Pues recordemos que podemos simplificar aquí y me deshago de la indeterminación de x igual menos 1 para poder evaluar estos dos valores a ver qué me queda. Entonces, cuando x tiende a 1, yo veo que no hay problemas. Simplemente reemplazo y me queda que es igual a 3, es decir, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a menos 3. Ya tengo 1. Pero cuando el límite x tiende a 2, vemos que si tiende por la derecha, tiende hasta más infinito. O sea, yo sé, mejor dicho, que cuando el límite de x tiende a 2, yo veo que cuando yo reemplazo igualmente, como hice acá arriba, me va a quedar 2 por 3 por 2 menos 2, me queda 6 sobre 0. Entonces yo sé que ahí, al reemplazar 2, me queda 6 sobre 0. Yo sé que es una asíntota vertical. Entonces lo único que me resta saber es qué pasa cuando es mayor que 2, si va hasta infinito o hasta menos infinito, y si es menor que 2, si se va hasta infinito o o a menos infinito. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Pues saco los límites laterales. Primero, cuando viene por mayores que 2, veo que me va más positivo. Es decir, que en el x igual 2 se va al positivo, al infinito positivo. Y en cambio, cuando yo reemplazo valores menores que 2, se va hasta el menos infinito. Así. Entonces ya tengo una idea de cómo es la asíntota. Pero debido a que es una asíntota, sabemos que este límite no existe. Como el límite no existe, no va a ser continuo en x igual 2. Entonces yo sé que en x igual 2 no es continua, pero en x igual 1, debido a que está definida menos 3, y el límite sí existe y es menos 3, entonces sí es continua. Pero en x igual 2 no existe, porque no existe el límite. A pesar de que si tiene un punto, dicen que en f de 2 vale 4.
O sea, aquí vale 4. Pero no es continua porque por más de que sea 4, te queda aquí que se va al menos infinito, al más infinito, y eso no existe. En cambio, en 1, sí existe. Menos 3, por ejemplo. Este de aquí, básicamente, esta función sería algo así. O sea, aquí no está definida, pero sí está parchada, entonces como que en ese punto sí es continuo, pero en este punto no es continuo. Entonces es continuo en todos los reales excepto el 2. O dicho de otra manera, desde más infinito, desde menos infinito hasta 2, unión desde 2 hasta más infinito. ¿Ya? Entonces así se puede analizar los intervalos de continuidad de esa función. Entonces vamos viendo más ejercicios. Entonces, por ejemplo, la primera, la correcta, ¿cuál es la definición de continuidad? Esto no es suficiente. No es suficiente. Se necesita esto. Que el límite exista y que la función evaluada en ese punto sea igual al límite cuando x tiende a c. Entonces, este es para que sea continuo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos viendo un poco más, mejor. Si f de 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f de 1 en esta función? 2. 2. El límite cuando x tiende a 1. Entonces tengo que ver que por la izquierda tiende 1. Sí, 1. tiende 1. Por la derecha también tiende a 1. Entonces sí 1. existe porque es igual. Mi pregunta, ¿es continua? Para que sea continua, estos dos valores deben ser iguales, que es básicamente lo que dice. Que el límite cuando x tiende a 1 sea igual a la función evaluada en ese punto. Entonces esto no es continuo. Este aquí debe ser 1, aquí. Entonces ese sería no es continua. ¿Por qué? Y lo puedo ver en el gráfico, efectivamente no es continua, hay un hueco ahí. Entonces acá, ¿cuánto vale g de 1? G de 1, si se dan cuenta, aquí este es 1. No está evaluado aquí, no es acá, sino g de 1 vale 0, porque aquí está el puntito. En 1 vale 0. El límite cuando x tiende a 1, veo que por la izquierda, g de x tiende a 1, pero por la derecha, g de x tiende a 2. Entonces son diferentes. Por lo tanto, este límite no existe. Y ya con eso ya sé que no es continuo, porque tiene que existir este límite. Entonces este límite no existe porque por la izquierda va a 1 y por la derecha va a 2. Finalmente acá en h de 1, yo veo que vale 1. El límite cuando x tiende a 1, veo que por la izquierda se acerca a 1. Por la derecha también se acerca a 1. Entonces existe y es 1, porque por la izquierda y por la derecha es igual. Y debido a que estos dos son iguales, entonces sí es continuo. ¿Ya? Entonces eso, por ejemplo, sería analizar si es continuo en ese punto. Me dicen, creo que es la última. Chévere. Entonces hagamos esto. Me dicen que me dan una función cuya regla de correspondencia es ese valor que está ahí. Bosqueje f de x y determine si es continua. Entonces lo que haré es lo que dice bosquejar. La parábola, ¿cómo se bosqueja lo más rápido? Pues lo más rápido es completar cuadrados. Entonces más 1 menos 1. Esto de aquí es x menos 1 al cuadrado menos 1. Entonces esta parábola es esta que está aquí. Entonces aquí yo puedo dibujarla. Sería una parábola común. Se mueve una a la derecha y una abajo. Entonces estaría aquí. Entonces este es el vértice. Va a pasar por aquí, porque sería uno a la derecha y uno arriba. Ah, pero me dice que hasta aquí nomás. Entonces aquí le pongo un puntito. Ya no más allá, pero por la izquierda sí. Entonces menores o iguales que 2. Entonces sigo aquí. Ya. Y x menos 2 sería
X, le bajo 2 unidades, justo aquí. Entonces, esa sería la gráfica de la función. Y me permite, me dicen que sí es continua en todo su dominio. Lo bueno de gráficamente es que es fácil ver que sí es continua, porque la parábola como tal siempre va a ser continua y la recta también. Entonces solo hay que ver si en el punto de donde se unen las dos hay continuidad, y puedo ver que efectivamente sí hay continuidad, ya que cuando me acerco por la izquierda, la función tiende a 0. Cuando me acerco por la derecha también tiende a 0. Entonces el límite cuando x tiende a 2 sí existe y es 0. Y cuando yo voy y la definición de f de x en 2, se dan cuenta que también es 0. Entonces, como si son iguales, sí existe, sí es continuo. En x igual 2. Y por lo tanto, es continuo en todo su dominio. Porque como dije, la parábola siempre va a ser continua en todo su dominio. La recta también. Solo faltaba ver que aquí sea continua. Entonces, como si es continua, entonces va a ser continua en todo su dominio. Ya. Entonces esa sería la continuidad. Y vamos a terminar la clase de hoy con la derivada. La derivada. Entonces, como sabemos que es una introducción al cálculo, vamos a obtener derivadas en un punto. Entonces, ¿qué es la derivada? Vamos empezando viendo qué es la derivada. La derivada, bueno, la derivada primero es muy importante para la ingeniería, muy, muy importante. Entonces ahí están los usos. Es más que todo para cambios matemáticos, más que todo. La derivada me relaciona a cambios. La derivada es cambio, básicamente. Entonces, ¿qué es la derivada primero? Entonces, vamos a ver la derivada como la pendiente de la recta tangente. Básicamente, esa es la derivada, la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera obtener la derivada, esta aquí es el gráfico de una parábola. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar la pendiente la derivada, mejor dicho, de esta función en este punto, yo lo que debo obtener es la pendiente de la recta tangente. Ya, entonces la pendiente de la recta tangente es la derivada en este punto. Entonces vamos a ver cómo se obtiene esa pendiente. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Se define el punto que yo quiero obtener la pendiente y defino otro punto cualquiera de la parábola. Entonces yo ahí tengo una recta que no es la tangente, sino es recta secante. Entonces quiero saber cómo se obtiene esa pendiente. Recordemos que la pendiente es la parte y dividido por la parte x. Entonces la pendiente, definimos este es el punto donde quiero obtener la derivada, en C. Y entonces el otro punto que yo dije va a ser el C más H en X. Y sería F de C más H en Y. Entonces la parte Y sería F de C más H menos F de C. Por eso aquí está la parte Y. Y la parte X dividida entonces para C más H menos C. Entonces sería H nomás. Entonces esta es la pendiente de la recta secante. Entre este punto y este punto. Pero lo que yo quiero hacer es este puntito, para obtener la recta tangente, lo voy a acercar. Lo voy a acercar hacia este otro punto. Ya que entre más cerca esté, como pueden ver acá, entre más cerca esté, más se parece a la recta tangente. Hasta que básicamente son el mismo punto. Cuando son el mismo punto, entonces ahí obtengo la recta tangente. Es decir, cuando h, la diferencia entre esos dos puntos, en x, sea 0. O sea, se acerca a 0 lo más posible. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando h tiende a 0. Cuando esta diferencia sea 0 de esta expresión. Entonces, esa de ahí se define como recta tangente, básicamente. Aquí hay otra definición, es lo mismo.
No sé por qué le cambiaron la definición, pero básicamente les voy a poner aquí la de arriba. El límite cuando... Ah, es que le pusieron X. Ah, bueno, igual. El límite cuando h tiende a 0 de lo que está acá arriba. F de C más H menos F de C sobre H. Entonces, básicamente esa es la derivada en el punto C. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a usar para obtener las derivadas. Entonces, primero vamos a ver, sabemos, como les dije, la derivada es la pendiente de la recta tangente de esta función en un punto, bueno, en el punto que quiero tener. Entonces, es muy fácil obtener la pendiente de la recta tangente cuando esa gráfica es simplemente una recta, ya que la pendiente, la recta tangente en esa recta, pues no queda otra más que sea la misma recta. La única, bueno, no va a ser tangente en el sentido que no va a intersectar solo en un punto, pero es básicamente la pendiente que debo obtener. Por lo tanto, miren, si yo quiero, me piden determinar el valor de f, la derivada de 1, la derivada de f de 2.8. Entonces la derivada de 1 sería aquí. En este punto quiero obtener la derivada. Entonces quiero obtener la derivada, recuerden que es la pendiente de la recta tangente en este punto. Entonces, ¿cuál es la recta tangente? Pues sería la misma recta. Ya. Entonces, aquí es la derivada, debido a que es una recta, es la misma recta. O sea, la misma pendiente de la recta, mejor dicho. La pendiente de la misma recta. De acá también, en 2.8. En 2.8 tengo que la derivada es la propia recta. O sea, la tangente que digo. Es la propia recta. Entonces tengo que sacar la pendiente de esta recta, para obtener la derivada. Entonces, viendo eso, yo puedo ver que la pendiente aquí, no olvidemos que la pendiente en las horizontales es 0. La pendiente en rectas horizontales es 0. Y la pendiente en rectas verticales, claro, en verticales, en este tipo de rectas lo puedo obtener con la fórmula, usando estos dos puntos, y va a ser menos 4. Entonces, así puedo obtener las derivadas cuando estamos hablando de funciones lineales, básicamente, de líneas. Porque la tangente va a ser idéntica a la línea. Entonces simplemente hay que sacar la derivada de esta línea y se lo puedo hacer con la fórmula que habla de derivada. La pendiente de esa línea, que lo podemos hacer con fórmulas con la fórmula que ya hemos visto, que es esta. ¿Ya? Entonces sabemos que si la recta es horizontal, la pendiente es 0. Y por lo tanto la derivada en ese punto es 0. Y si la pendiente es, por ejemplo, en este caso no es 0, sino menos 4, entonces la derivada en ese punto va a ser menos 4. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos la derivada de otra función? Entonces, vamos a verlo ahorita. Básicamente vamos a usar este límite. Este límite que está aquí. No. Sí, este de aquí. Para obtener esa derivada. Entonces, ¿para qué es más utilizado esto y por qué estamos viendo derivadas ahorita? Y bueno, introducción al cálculo, mejor dicho. Pues porque vamos a usarlo en física. Más que todo en física es muy útil la derivada. ¿Por qué? Porque tenemos que la derivada me va a relacionar lo que llamamos posición, claro, función posición, función, función velocidad y función aceleración. Es decir, si ya lo están viendo, pues bueno, ya nada. Entonces mejor, ya deberían tener una introducción. Ya, entonces, eso entonces ya deberían saberlo, como les dije, que la velocidad es la derivada, claro, la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, si te dan, por ejemplo, si te dicen que la función de la posición de un objeto es esta ecuación, donde t es tiempo,
entonces puede determinar su velocidad instantánea y su aceleración instantánea aplicando la derivada. Entonces, como les dije, vamos a sacar primero la velocidad, que es la derivada de la posición, usando esta definición, que ya la vimos, que es la posición instantánea, que es, claro, que la definición de derivada. Entonces, tal vez sea un poco raro de obtener, pero sí se puede, es muy sencillo. Entonces, lo que hago es, en la función posición, evalúo t más h. Entonces, t más h está aquí evaluado en la función posición. Menos la función normal sin h. Y abajo solo h. Entonces, aquí hago todo este cálculos matemáticos, rompo paréntesis, simplifico y me queda esto. Una vez que estoy aquí, me doy cuenta que h está en h está en todos. Se dan cuenta que cuando evalúo h0, me queda 0 sobre 0. Es decir, una indeterminación que puede ser que yo pueda remover. Entonces vamos a intentarlo. Entonces yo quiero tratar de, abajo tengo h, arriba también tratar de dejar h para factorizarlo, simplificarlo y deshacerme de la indeterminación. Y si se dan cuenta aquí, h está en todos los términos. Entonces yo puedo sacar factor común h y simplificar esa h con la de abajo, deshaciéndome de la indeterminación. Entonces me va a quedar solo este límite y ya sabemos que cuando nos deshacemos de la indeterminación, yo simplemente puedo este valor reemplazarlo. Voy a ver que cuando reemplazo h igual 0, voy a tener que, se va la indeterminación, pueden ver que esto se va, esto se va, esto se va, porque tienen valores que están multiplicados por h y cuando yo evalúo h igual 0, pues se va. Y me queda solo el 3t cuadrado, 6t y más 1. Entonces esta es la función velocidad, la derivada de la función posición. Usando únicamente la definición de derivada con límites. Entonces, así mismo como obtuve la velocidad, puedo yo obtener la aceleración de la función velocidad. Entonces, lo que hago es lo mismo. La aceleración es igual a la derivada de la función velocidad y la derivada de la función velocidad es el límite cuando h tiende a 0 de b de t más h menos b de t sobre h. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo mismo. Reemplazo aquí en t, reemplazo t más h. Entonces, en toda la función reemplazo t más h y luego menos la función normal. Y de ahí de nuevo hago todo este cálculo para simplificar con h. Lo que voy a tratar es que arriba me quede h para simplificarlo con el de abajo y olvidarme de la indeterminación. Si se puede, después de hacer todo este cálculo me queda esto. Simplifico h, me queda h aquí y ahí lo puedo simplificar. Y cuando ya simplifiqué, yo puedo evaluar h simplemente. Cuando evalúo h igual a 0, me queda esto 0. Y me queda que es menos 6t más 6. Por lo tanto, esta es la aceleración. La aceleración es menos 6t más 6. Entonces, así se obtiene la derivada de una función usando la definición de derivada. Claro que no hay que hacerlo siempre, obviamente solo si te lo dicen, porque esto ya está hecho, ya tenemos las tablas de derivadas para saber las derivadas de diversas funciones. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, más ejercicios. Vamos haciendo estos ejercicios. Por ejemplo, esta está diciendo la definición, prácticamente la definición de derivada. ¿Cuál es la definición de derivada? Pues recordando la definición, puedo ver que está entre estas dos. Ya, es esta de acá. Sí. Entonces esta de acá. Ahora me dicen, por ejemplo, calcule la recta de la tangente de la curva en el punto tal. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo lo calculo? Pues ya sabemos, como les dije,
que para saber la recta tangente de esta curva, debo obtener la derivada de esta función, la derivada de esta función, y una vez que obtengo la derivada es, por definición, la pendiente de la recta tangente. Entonces debo obtener la derivada de esta función en este punto, en -1. Entonces obtengo la derivada, obviamente ahorita no sé nada de tablas, no sé qué es la derivada de x cuadrado, entonces tengo que usar la definición para sacar la derivada de x. Voy a usar la definición, el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Entonces aquí reemplazo. Yo tengo que, esto sería menos x más h al cuadrado, menos 2x más h, más 3, menos a lo menos x cuadrado, menos 2x y más 3. Sobre h. Ah, bueno, el límite cuando h tiende a 0. Entonces hago este proceso, el que ya vimos varias veces. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Esto de aquí te va a quedar menos x cuadrado, menos 2xh, más h. No, más, aquí nomás. Al cuadrado. Aquí puedo romper paréntesis, te va a quedar menos 2x menos 2h, más 3. Aquí también rompo paréntesis, te va a quedar más x cuadrado. Te va a quedar más 2x y menos 3 sobre h. Entonces esto te queda. Aquí también rompes paréntesis, te va a quedar el límite cuando h tiende a 0. De, por ejemplo, menos x al cuadrado, menos 2xh y menos h cuadrado, menos 2x menos 2h, más 3 más x cuadrado más 2x menos 3 sobre h. Entonces aquí puedo simplificar ya bastantes cosas. Este más 3 con este menos 3, este más 2x con este menos 2x, este menos x cuadrado con este más x cuadrado. Y me va a quedar 2xh menos h cuadrado menos 2h sobre h. Entonces aquí puedo sacar factor común. H sobre menos 2x menos h menos 2 sobre h. Entonces aquí simplifico la h, ya pude. Me queda cuando el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h menos 2. Entonces aquí ya me deshice de la indeterminación. Entonces ya puedo simplemente reemplazar h igual 0. Entonces cuando reemplazo h igual 0, todo lo que tenga h se va a desaparecer. Y por lo tanto me va a quedar que la derivada de esa función, la derivada de esa función va a ser igual a menos 2x menos 2. Entonces ya está la derivada. Entonces si quiero saber, con esta función yo puedo obtener la recta tangente en cualquier punto. Como me piden el punto menos 1,4, entonces solo quiero saber que la recta tangente, la pendiente en menos 1, que es igual a menos 2 por menos 1 menos 2, que coincidentemente parece que es 0. Entonces la derivada en este punto es 0. Por lo tanto, la pendiente es 0. Y si grafico esta recta, va a ser... ya saben que pendiente 0 son rectas horizontales. Entonces la recta que me va a quedar es una horizontal. Al graficar esto, ¿cómo grafico esto? Pues miren, esto lo grafico completando cuadrados, la mejor manera. Menos x. Primero entonces así, más 3. Entonces aquí completo, sería más 1. Entonces más 1, estoy sumando en realidad menos 1, entonces tengo que ponerle más 1. Esto es igual a menos x más 1 al cuadrado más 4. Entonces x más 1 quiere decir que es acá, 1 a la derecha,
más 4, 4 arriba, pero como es menos es para abajo. Entonces más 4 arriba. Por aquí estaría el vértice. Y para abajo. Y sí, así sería. Y se va para acá abajo. Entonces en el punto 1,4, como les dije, es una pendiente, es la pendiente 0, es decir, es horizontal. Entonces la recta tangente sería de algo así. X igual, no, Y igual 4. ¿Ya? Y así obtuve la recta tangente. Obviamente sería chévere que utilice las tablas, las tablas que están acá, pero esto no hay que verlo ahorita, porque ya es más del curso. Entonces, solo hasta ahí sería, ¿ya? Entonces, si así mismo puedo obtener aquí, tendría que usar el límite. Les voy a dejar aquí para que ustedes lo resuelvan. Entonces, el límite cuando h tiende a 0, la derivada de f de x, de raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Entonces, aquí tienes que aplicar, aquí, ¿qué hay que hacer? Tienes que multiplicar por la conjugada para que se vayan las raíces. Y ahí te va a quedar algo bonito. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy. Ya vayan al taller, por favor. Ya va a empezar, ya mismito. Déjenme terminar de grabar y terminar de compartir.